Durante el genocidio de Ruanda de 1994, también conocido como el genocidio contra los Tutsis, miembros de la etnia Hutu asesinaron a unas 800.000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, en un periodo de 100 días. A principios de la década de 1990, el Tíbet de África, como se le conoce a Ruanda por su geografía abrupta y montañosa, era un país pequeño, con una economía mayoritariamente agrícola, y tenía una de las densidades de población más altas de África. Dentro de las fronteras de Ruanda han coexistido tres etnias principales: los Hutus, los Tutsis y los Twa. Los Twa fueron los primeros habitantes, aunque suponen el 1% del total de la población, ya que son los Hutus de raza bantú y campesinos los que pertenecen a la mayoría, un 85%. Los Tutsis, el 14%, eran ganaderos, nómadas y estaban avanzados en el plano militar, lo que les confirió capacidad organizativa. Siendo parte del África Oriental Alemana desde 1897 a 1918, Ruanda se convirtió en un fideicomiso de Bélgica bajo un mandato de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, junto con el vecino Burundi. Bélgica ejerció un colonialismo distintivo, con el que se creó un sistema burocrático pensado para, a través de carnés de identidad, diferenciar a los Hutus de los Tutsis. Además, la posesión de este carné étnico garantizaba favores y privilegios a este sector minoritario de la población, que alcanzó un mayor grado social, optando a puestos en la administración colonial. Si bien es cierto que el sistema burocrático belga propició el desarrollo de la capacidad administrativa de Ruanda, esta se centró en la obsesión por las listas y las clasificaciones, hecho que se aplicó en 1991, cuando los Hutus elaboraron censos para dejar constancia de la diferencia racial. Así, cuando comenzó la masacre, los genocidas conocían a las personas que iban a matar e incluso sabían dónde se alojaban y trabajaban. El periodo colonial de Ruanda, durante el cual los gobernantes belgas favorecieron a la minoría Tutsi sobre los Hutus, exacerbó la tendencia de unos pocos a oprimir a la mayoría, creando un legado de tensión que explotó en violencia incluso antes de que Ruanda obtuviera su independencia. Una revolución Hutu en 1959 obligó a 330.000 Tutsis a huir del país, convirtiéndolos en una minoría aún más pequeña. A principios de 1961, los victoriosos Hutus obligaron al monarca Tutsi de Ruanda a exiliarse y declararon al país una república. Después de un referéndum de las Naciones Unidas, ese mismo año, Bélgica otorgó oficialmente la independencia a Ruanda en julio de 1962. La violencia por motivos étnicos continuó en los años posteriores a la independencia. En 1973, un grupo militar instaló en el poder al general Juvenal Habyarimana, un Hutu moderado. Habyarimana, único líder del gobierno de Ruanda durante las siguientes 2 décadas, fundó un nuevo partido político, el Movimiento Nacional Revolucionario para el Desarrollo, NRMD. Fue elegido presidente bajo una nueva constitución ratificada en 1978 y reelegido en 1983 y 1988, cuando fue el único candidato. En 1990, las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés, FPR, compuesto principalmente por refugiados tutsis y liderado por Paul Kagame, actual presidente de Ruanda, invadieron Ruanda desde Uganda, originando una guerra civil en la que intervendría la Francia de Mitterrand para prestar ayuda a Habyarimana. El presidente ruandés acusó a los residentes tutsi de ser cómplices del FPR y arrestó a cientos de ellos. Entre el 90 y el 93, funcionarios del gobierno dirigieron masacres de tutsis, matando a cientos. Un alto al fuego en estas hostilidades condujo a negociaciones entre el gobierno y el FPR en 1992. En agosto del 93, Habyarimana firmó un acuerdo en Arusha, Tanzania, pidiendo la creación de un gobierno de transición que incluiría al FPR. Este acuerdo para compartir el poder enfureció a los extremistas Hutu, quienes pronto tomarían medidas rápidas y horribles para evitarlo. Para hablar sobre las causas del genocidio, hay que mencionar, en primer lugar, al discurso ideológico del clan Akazu. Los Akazu fue el ala más radical de los Hutus, dirigido por la esposa de Habyarimana, y eran reacios a una reconciliación con los Tutsis.
Los Akazu se beneficiaron de un clima de miedo que no tardaron en alimentar con el cometido de crear escuadrones de la muerte, para lo que llamaban la solución final. En segundo lugar, tuvo mucha importancia la propaganda de la radio-televisión libre de las Mil Colinas y del periódico Kangura. La RTLM, vocera del gobierno, adquirió un papel relevante en la perpetuación de la matanza, sobre todo durante sus transmisiones desde el 8 de julio del 93 al 31 de julio del 94, utilizando métodos propagandísticos para estigmatizar a los Tutsis, Hutus moderados y la UNAMIR, la misión de paz de la ONU. También, el periódico Kangura, dirigido por Hassan Engese, miembro del clan Akazu, fomentó el odio insistiendo en la idea de que el FPR había llegado al país para asesinar a los Hutus. En tercer lugar, están los recursos minerales. La actitud de las potencias extranjeras antes y durante el conflicto no se explica sin la importancia que desempeñaron los recursos minerales y energéticos que abundan en la zona, en especial en la región de Kivu del Norte, que pertenece al Congo y hace frontera con Ruanda. Este lugar tenía yacimientos de cobre, niobio, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, carbón, petróleo y coltán, además de otros metales raros y grandes reservas de oro. La religión jugó un papel minoritario en el genocidio de Ruanda, en un país en el que la mayoría de la población se declaraba católica, 63%, y el resto, protestante, 19%, así como algunas minorías que profesaban el Islam y religiones heteróclitas. Sin embargo, se dieron casos en que los obispos, sacerdotes y monjas colaboraron con el gobierno Hutu para entregar a las víctimas. Algunos hasta cometían el crimen. La religión, que siempre se había visto como un refugio, se convirtió en los 100 días de conflicto en una puerta abierta en la que muchas personas estuvieron desprotegidas y expuestas al peligro. Los actores involucrados en el conflicto fueron Francia, Naciones Unidas y Estados Unidos. Francia apoyaba al gobierno Hutu de Habyarimana, proporcionándole activos y armamento para defenderse del FPR y los ataques tutsis. Además, manejaba y vigilaba sus propios intereses en el país, mucho antes de las masacres. La ONU estaba sobre el terreno con una misión de paz, UNAMIR, provista de 2.600 cascos azules, pero la inacción y la retirada del contingente en cuanto el conflicto se agravó fueron las únicas aportaciones. Washington se convirtió en el principal proveedor de armas en Uganda, y el apoyo a los Tutsis fue una apuesta de futuro para la explotación de los recursos una vez que estos alcanzaran el poder, al sentirse en deuda con su patrocinador. El 6 de abril de 1994, un avión Falcon que transportaba a Habyarimana fue derribado con 2 misiles tierra-aire sobre la capital de Ruanda, Kigali, sin dejar sobrevivientes. Nunca se ha determinado de manera concluyente quiénes fueron los culpables. Algunos culparon a los extremistas Hutu, como Estados Unidos, mientras que otros culparon a los líderes del FPR. Una hora después del accidente aéreo, la Guardia Presidencial, junto con miembros de las Fuerzas Armadas de Ruanda, FARC, y grupos de milicianos Hutu, conocidos como aquellos que atacan juntos, y otro grupo llamado aquellos que tienen el mismo objetivo, levantaron barricadas y comenzaron a masacrar a Tutsis y a Hutus moderados. Durante 100 días, se mató a sangre fría y de las formas más impensables que existen. Esto lo relatan algunos testigos y supervivientes del Holocausto, cuyos testimonios se recogen en investigaciones y entrevistas en las que detallan los procedimientos y herramientas más habituales a la hora de asesinar. La táctica de los genocidas consistía en reunir a la gente en sitios cerrados y sin escapatoria, como estadios deportivos e iglesias, para eliminarla. En cuanto a las armas, pocas eran convencionales. El producto que más se utilizó fue el machete, seguido de piedras, palos y lanzas, es decir, armas muy primitivas. Su uso no fue casual, pues son herramientas rudimentarias al alcance de cualquiera, excepto los machetes, que provenían de China. Además, se intentó crear una comunidad criminal entre el pueblo para eliminar al enemigo, para que así el crimen fuese producto de una acción de masas. Entre las primeras víctimas del genocidio se encuentra la primera ministra moderada Hutu, Agathe Uwilingiyimana, y 10 pacificadores belgas asesinados el 7 de abril. Esta violencia creó un vacío político que fue aprovechado por líderes extremistas del poder Hutu del alto poder militar y que entró en abril de ese año. Mientras tanto, el asesinato de las fuerzas de paz belgas provocó la retirada de las tropas de aquel país.
Las matanzas en masa en Kiligali se extendieron rápidamente desde esa ciudad al resto de Ruanda. En las 2 primeras semanas, los administradores locales del centro y sur del país, donde vivía la mayoría de los tutsis, resistieron el genocidio. Después del 18 de abril, funcionarios nacionales sacaron a los resistentes y mataron a varios de ellos. Luego, otros oponentes guardaron silencio o lideraron activamente la matanza. Los funcionarios recompensaron a los asesinos con comida, bebida, drogas y dinero. Como ya se ha dicho, las estaciones de radio patrocinadas por el gobierno comenzaron a llamar a los civiles ruandeses comunes para que asesinaran a sus vecinos. En 3 meses, unas 800.000 personas habían sido masacradas. Las proporciones de este genocidio llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, para la persecución de los líderes y responsables de la matanza, así como la aparición de tribunales ruandeses que han emprendido centenares de procesos por violaciones de derechos humanos. La paz, aunque frágil, sintoniza con la leve prosperidad que cosecha el país bajo el mandato de Paul Kagame. Su papel ha sido relevante en la recomposición de Ruanda tras el genocidio, aunque todavía existe un odio latente hacia los hutus, máxime cuando el presidente controla escuelas, libros y medios de comunicación, contándose la historia en un único sentido. De igual modo, y aunque las identidades están prohibidas por ley, las diferencias pueden resurgir si la desigualdad aumenta o se excluye a parte de la población. Hoy, la reconciliación es uno de los avales que muestra el actual dirigente ruandés, un proceso de construcción de la memoria y la paz que ha sido impuesto desde arriba abajo, aunque el gobierno pocas veces acepta la crítica, y esto se refleja en un escenario político y social en el que la libertad de prensa es escasa, y las organizaciones o activistas se quejan porque no pueden expresarse libremente. En la actualidad, el control de la vida de los ruandeses es enorme, con leyes que obligan a vestir de una determinada manera, y donde preguntar por la etnia es tabú, castigándose cualquier atisbo de clasificación. We understand the root cause, therefore we should be able to find a way forward.